¿Qué pasa si dejamos caer una pluma y un martillo en la Luna? ¿Cuál llega primero al suelo? Este es el famoso experimento de la misión Apolo 15, donde el astronauta David Scott deja caer un martillo y una pluma en la Luna. Ambos caen al mismo tiempo. Esto sucede porque sin la resistencia del aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. ¿Y si intentamos lo mismo en la Tierra? Bueno, en 2014 en la NASA realizaron este experimento en una enorme cámara de vacío y el resultado fue el mismo. Todos los objetos caen con la misma aceleración, independientemente de su masa. Pero esta idea no es nueva. Galileo ya lo había demostrado en el siglo XVII, dejando caer esferas desde la Torre de Pisa. ¿Te suena? Esto lo conocemos como caída libre. Pero hay algo muy importante que debemos entender antes de resolver cualquier problema de caída libre o tiro vertical: el sistema de referencia. Porque si no elegimos bien nuestro punto de partida, podemos terminar enredados en signos y ecuaciones sin sentido. Hoy vamos a ver por qué esto es clave al analizar el movimiento vertical. En física, un sistema de referencia es un conjunto de convenciones que se utiliza para medir o dimensionar magnitudes físicas: posición, velocidad, aceleración. Para analizar un problema de movimiento vertical, podemos elegir diferentes sistemas de referencia, pero lo más importante es ser coherentes con los signos. Por ejemplo, en este caso podríamos colocar el origen en el suelo y tomar el eje positivo hacia arriba, o bien colocar el origen en la terraza y tomar el eje positivo hacia abajo. Pero mejor veámoslo con un ejemplo. Veamos el paso a paso para resolver un ejercicio. Dice: un objeto ubicado a 35 metros es lanzado con A, velocidad inicial 0 metros por segundo, B, velocidad inicial 20 metros por segundo hacia arriba y C, velocidad inicial 20 metros por segundo hacia abajo. Calcular para los tres casos el tiempo que tarda en llegar al piso y con qué velocidad toca el suelo. Bueno, lo primero que hay que hacer es plantear el sistema de referencia. Para estos movimientos usamos un eje vertical, el eje Y es importante definir el origen, que puede ser el suelo, o el punto desde donde se lanza el objeto. Nosotras vamos a elegir el suelo. Normalmente tomamos hacia arriba como positivo y hacia abajo como negativo. Esto, repito, es una convención, pero en este caso vamos a tomar como positivo hacia arriba. Luego, la aceleración de la gravedad siempre es hacia abajo. El valor es de aproximadamente 9,8 metros segundo cuadrado. Si el eje positivo es hacia arriba, la aceleración entonces apunta para los negativos y se escribe como menos 9,8 metros segundo cuadrado. Se escribe negativo. Vamos a resolver el apartado A, cuando la velocidad es 0 metros segundos. Entonces tenemos el origen en el piso, 0 metros, el punto donde está el objeto, 35 metros, que sería mi posición inicial, y planteamos la ecuación horaria. I de t es igual a una inicial más la velocidad inicial más un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. Luego reemplazamos los datos. Y en función del tiempo es 0 metros, porque quiero conocer cuánto tarda en llegar al piso. Mi posición final sería 0 metros cuando llega al piso. La posición inicial es de donde parte el objeto, que parte de los 35 metros. La velocidad inicial es 0 por t más un medio. La aceleración es la aceleración de la gravedad y es negativa. Es un vector que apunta hacia los negativos por tiempo al cuadrado. Resuelvo, despejo el tiempo. El resultado es 2,67 segundos. Ahora vamos a calcular la velocidad con la cual impacta en el suelo, en ese preciso instante. Para eso vamos a escribir la ecuación de aceleración y despejar velocidad final. La aceleración es igual a la diferencia de la velocidad sobre la diferencia de tiempo.
Hacemos un despeje de velocidad final, queda menos g por t. Recordemos que la aceleración es negativa y es igual a la gravedad, o sea, es menos la gravedad. Reemplazamos los datos y realizo el cálculo. Fíjense, menos 9,8 metros segundo cuadrado por 2,67 segundos es igual a menos 26,17 metros segundos. Esa es la velocidad final. Observar que la velocidad final es negativa porque tiene sentido contrario al eje y apunta hacia abajo. Ahora vamos a resolver el apartado B cuando la velocidad inicial es 20 metros por segundo y se lanza hacia arriba. El sistema de referencia es el mismo, el positivo para arriba, el origen en el piso, la posición inicial es de 35 metros, la gravedad hacia abajo, siempre, entonces es menos 9,8 metros segundo cuadrado. Como se lanza hacia arriba, el vector velocidad apunta hacia arriba, entonces es positivo. Bien, tenemos todos los datos ordenados, vamos a plantear la ecuación horaria. Reemplazamos los datos en posición final o y en función del tiempo, 0 metros, porque es la posición donde quiero conocer la velocidad cuando impacta en el piso. La posición inicial es 35 metros, la velocidad inicial es 20 y la aceleración de la gravedad es negativa. Resuelvo, me queda una ecuación cuadrática, entonces en una ecuación de segundo grado y quiero conocer las raíces. Por eso ahí aplico Bhaskara, me da dos soluciones. Una la descarto porque me da negativa y la otra, la que tomo como correcta, es la positiva. Tiempo igual a 5,40 segundos. Ahora vamos a calcular la velocidad final. Escribimos la ecuación de aceleración y despejamos velocidad final igual que en el inciso A. Reemplazamos los datos, gravedad, menos 9,8 por el tiempo, que era 5,40 segundos, calculado en el apartado anterior. La velocidad inicial es 20 positivo, porque en el sistema de referencia observamos que apunta hacia arriba. Realizamos el despeje, el cálculo y observamos que nuevamente la velocidad es negativa. Y eso es correcto, el vector velocidad final tiene sentido hacia abajo, hacia los negativos. La velocidad final es igual a menos 32,92 metros segundo. Finalmente vamos a resolver el apartado C, cuando la velocidad es 20 metros segundos, pero se lanza hacia abajo. Como se lanza hacia abajo, ahora la velocidad inicial es negativa, va al revés de mi sistema de referencia, apunta hacia los negativos. Planteamos la ecuación horaria, reemplazamos los datos. Mi posición final o la posición en función del tiempo es 0 metros, mi I inicial es 35 metros, mi velocidad inicial, atención con esto, es menos 20 metros segundo, negativo. La aceleración es la aceleración de la gravedad, también negativa. Bien, ahora aplico nuevamente Bhaskara, me da dos soluciones, una la descarto porque me da negativo y la otra es la que tomo como correcta, tiempo igual a 1,32 segundos. Me queda calcular entonces la velocidad final, escribimos la ecuación de aceleración y despejamos la velocidad final, pero atención, al reemplazar los datos, la velocidad inicial es menos 20. Entonces, dice la fórmula, menos gravedad por tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Cuando reemplazo velocidad inicial, reemplazo por menos 20 metros segundos. Resolvemos, despejamos y obtenemos el valor. Observamos que nuevamente la velocidad es negativa y es correcto. El vector velocidad final tiene sentido hacia abajo, hacia los negativos. Otra cosa que observamos es que es la misma velocidad que cuando el objeto lo lanzamos hacia arriba. Si bien tarda más tiempo, cuando lanzamos para arriba, porque sube y después baja, es la misma velocidad con la cual impacta en el suelo. Y esto sucede porque la velocidad final depende o se ve afectada solamente por la aceleración de la gravedad. Entonces la conclusión es que el sistema de referencia es una elección, pero debe ser coherente. Desde Galileo hasta la NASA, la física nos enseña que no es solo qué medimos, sino cómo lo hacemos.